El día de hoy quiero platicarles de las lecturas del mes de enero. ¿Les parece, leyentes? Enero fue un mes de lectura diferente para mí. ¿Por qué? Porque fueron lecturas muy buenas lecturas, como siempre, bueno, malas, ya saben. Pero me dio influenza, entonces no pude leer ciertas cosas que quería leer. Leí otras, entonces sí, y traía un ritmo lector muy, muy fuerte el año pasado y lo bajé. Leí 6 libros, pero fueron lecturas que valieron la pena, ¿sí? Vamos a platicar de ellas. La primera, en el grupo de todo lo que leemos y queremos leer de Facebook, decidimos leer algo, pues un poco de comedia para alegrarnos el inicio de año. Y el libro que salió electo fue El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Jonas Jonasson. Es un autor de Suecia y su propuesta me encantó porque te ríes, pero ¿cómo aprendí de historia? Hay ciertas cosas de la historia que la guerra de Vietnam, por fin la entendí, ¿sí? Se trata de un abuelo, de hecho aquí está la imagen porque en Suecia salió la película sobre este libro. Es un abuelo que vive pues en una casa de personas de la tercera edad en Suecia y le van a hacer su fiesta por su cumpleaños número 100. Y decide, por eso se llama Se saltó por la ventana, porque decide saltarse por la ventana y largarse y irse. Y cuando se va, pues él no trae dinero, no sabe ni a dónde va, llega a la estación de trenes y pues hasta dónde me alcanza por un autobús, perdón, a la estación de autobuses, para dónde me alcanza, y le dicen para tal lado y agarra una maleta y se la sube. Pero esa maleta era de un grupo de delincuentes. Y de ahí viene todo lo que sucede en el presente, porque es una novela que es contada a 2 tiempos. Uno es la vida de este viejito, pero desde que nació, y otra lo que está sucediendo en el presente con esta fuga de él de la casa de la tercera edad. Pero resulta que a lo largo de la vida de este viejito, pues él por una u otra razón se hace experto de bombas y empieza a viajar por el mundo, porque pues no es que estuviera inconforme, pero pues como que pues, para ver qué hay. Y conoce a Stanley, conoce a el presidente Johnson, le ayuda a Oppenheimer a hacer la bomba atómica, conoce a Franco, conoce a muchos líderes de la época y desde su punto de vista y lo que estaba pasando en cada uno de los momentos. Como les digo, la propuesta me encanta porque a lo largo del ir y de venir de la vida de este viejito, tú vas entendiendo ciertos hechos de la historia. Como les digo, yo nunca había entendido por qué el dilema de Vietnam. Y aquí te lo explica. Corea del Norte y Corea del Sur, lo entiendes, ¿sí? Pues entonces, además te alegra el día. Te alegra el día esta lectura. Iniciando el año empezamos el club de lectura de Tolkien, donde vamos a leer todos los libros de Tolkien y pues teníamos que empezar con El Hobbit. El Hobbit yo considero que los libros de Tolkien es el más sencillo de leer, es la introducción. ¿Y por qué es el más sencillo? Porque son los cuentos que le contaba Tolkien a sus hijos para ir a dormir. Cada capítulo es una aventura, porque es lo que les contaba cada noche. Muchos tienen la idea del Hobbit de las películas, y la verdad es que la película está muy bien adaptada, pero hay ciertas cosas que no aparecen, porque ya saben que no se puede poner todo. Pero los paisajes, como te los describe aquí todo, fue excelente escoger esos escenarios para la película. No me gusta la película porque, realmente hicieron 3 películas y en la película agregan cosas que aquí no suceden. Pero es una muy buena introducción al mundo de la Tierra Media, donde empezamos a conocer a los elfos, a los enanos, a los orcos. Sabemos un poco de Gollum, este viaje de Bilbo acompañando a los enanos, cómo viven los enanos, su avaricia por los, pues no avaricia, pero su amor por los metales. Entonces, me encanta este mundo y es muy ágil de leer el libro. En el club de lectura juvenil nos tocó leer el 6º libro de Harry Potter, que es Harry Potter y el misterio del príncipe mestizo. Me gusta este libro porque ya se vuelve más oscuro, ya sabemos, ya hay una guerra en sí entre los malos y los buenos, ya se descararon los que son malos. Hay ciertos personajes que todavía no sabemos en qué bando están. Les decía en otro video que hay 2 libros que tienen finales muy tristes y
es uno de esos. Tiene un final muy, muy triste. Tan triste que cuando lo terminas de leer dices, no, no puede ser. No, no lo creo. Y no quiero decirles porque ya sé que muchos lo han leído, pero habrá por ahí alguien que no lo haya leído y no se lo quiero spoilear. Vemos ya una comunicación más fuerte entre Dumbledore y Harry. Un Harry más maduro, aunque sigue siendo obsesivo en ciertas ideas, como en todos los libros, dejaría de ser quien es. Pero ya empieza la autora a presentarnos pues algo muy coherente con el crecimiento de estos jóvenes, porque empezaron niños, pero aquí ya están en la adolescencia, ya son más grandes y pues ya empiezan a tener pues, noviazgos, amoríos. Entonces introduce esa parte que no se había introducido tal cual antes de esta novela. La verdad es que Harry Potter es un parteaguas para mí en la literatura. Ya después haré un video dedicado especialmente no solo a las novelas, sino lo que yo pienso de lo que hizo J.K. Rowling al escribir esta historia de fantasía. Y pues sigo enamorada de ella y la verdad es que sí, les recomiendo que si no han leído los libros, los lean, y si ya los leyeron, los relean, porque desgraciadamente el mundo del cine hace que te quede en la memoria más lo del cine, y cuando vuelves a leer los libros dices, es que no era así, yo no me acordaba de esto, o hay muchas cosas que no están incluidas en las películas, y las películas luego hay cosas que no tienen razón de ser porque excluyeron ciertas cosas. Y los siguientes 3 libros me di a la tarea de leer literatura, autoras latinoamericanas, pero contemporáneas, aunque algunas de estas novelas no son tan actuales. Pero la verdad es que fueron excelentes sorpresas. La primera en el club de Isabel Allende y amigos. La verdad es que leímos Paula, que yo siento, híjole, si La suma de los días fue un libro muy personal, Paula le dice, quítate que ahí te voy. Yo no sé cómo Isabel Allende puede compartirnos momentos en su vida tan personales, tan privados, tan dolorosos como el que ella vivió. Este libro empieza porque su hija Paula, por una enfermedad, cae en coma en el hospital. Y entonces ella se va a España a cuidarla. En esa época ella ya vivía en Estados Unidos. Y empieza a escribirle cartas, porque las cartas son para cuando tú despiertes del coma, hija, para que sepas muy bien lo que pasó. Y en estas cartas le empieza a escribir sobre su vida de la misma Isabel. Pero también te empieza a narrar lo que es como madre estar cuidando a tu hija, que su hija ya estaba casada, pero cómo estar cuidando a tu hija, toda esa enfermedad tan difícil que tuvo su hija y que murió. Entonces todo ese año que vivió ella, con ese dolor, con esa negación y luego el aceptar de lo que fue la enfermedad y la muerte de su hija, la verdad es que mis respetos, como yo les digo, un libro muy, muy íntimo, muy personal de la autora. Después leí 2 libros nuevos de 2 autoras, una latinoamericana, que es Ligia Oroz, y el libro es Somoza. Es un libro de Editorial Planeta, que tiene 235 páginas, que nos habla sobre lo que vivió Ligia, porque es sobre las vivencias de ella, porque ella es nicaragüense, y lo que vivió ella cuando era chica en Nicaragua, porque su familia era muy allegada a Somoza, y cómo ella como niña tenía una visión de este dictador muy diferente a la que tenemos todos nosotros, y a lo mejor ella no veía todo lo que hizo, pero ella veía la parte más personal de ese dictador. Y cómo, a pesar de ser tan cercanos a Somoza, cuando se dan los levantamientos armados, cómo le toca sufrir a su familia y llegar a México y encontrarse con una realidad de su país muy distinta a la que ella tenía. Y además le tocó vivir cosas muy, muy crueles en su país, más que crueles, muy duras. Entonces, sí, es un libro que yo les recomiendo, porque no esperen que nos hable del conflicto, de lo que pensaba Somoza. No, son las vivencias de una niña cerca de un dictador. Y por último, también de Editorial Planeta, Claudia Marcuchetti Pascoli me hizo favor de mandarme su libro Fuego que no muere.
Fuego que no muere me encantó. Claudia Marcuchetti es italiana, pero nacionalizada mexicana. Llega en su juventud a México y por parte de sus raíces italianas y todo, nos da la narrativa, nos presenta la vida de Tina Modotti. Tina Modotti, para los que no lo sepan, fue una fotógrafa también de origen italiano que vivió en México a la primera mitad del siglo XX. Fue muy amiga de Frida Kahlo, de Nahui Olin, y es la vida de esta mujer. Pero la novela tiene sorpresas, porque la novela, para empezar, está contado en dos tiempos y varios narradores. Para empezar, empieza como un thriller porque aparece el cuerpo de Tina Modotti que muere en un taxi. Entonces empiezan a investigar si fue un asesinato. Y es el hijo del forense que se junta o se pega más bien al detective porque le interesaba el ser detective para la investigación sobre por qué murió Tina Modotti, si fue un asesinato o no. Por otro lado, te va narrando la vida de Tina Modotti, pero también la vida de uno de sus grandes amores, que fue Vittorio Vidali, que fue un italiano que salió de Italia porque era antifranquista completamente. Llega después de ir y venir a México, vive en México, pero también fue él junto con Tina de los iniciadores del Partido Comunista en ese momento, que fue muy fuerte y tuvo una representación especial en esa época en México. Les estoy hablando de la época donde llega Trotsky a México y cómo esa lucha financiada por la URSS se da no solo en nuestro país, sino en muchos países, la presencia de estos personajes apoyando este movimiento comunista. Entonces es un libro que es una biografía, es un thriller, te expone, es histórico, entonces tiene de todo. Les recomiendo que lo lean para conocer un poco más del México de esa época, de cómo se movían las cosas en este medio. Y bueno, esas fueron mis 6 lecturas del mes de enero. Si ya leyeron alguna o ya leyeron a esos autores, déjenme aquí qué les pareció, si les gustaron o no les gustaron, si piensan lo mismo que yo o piensan algo contrario. Ya saben que aquí estamos abiertos a las opiniones, porque las opiniones siempre enriquecen. Y ya saben, como siempre, nos vemos la próxima semana para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?